en todo lo que ha sido los símbolos, la cultura política, las imágenes y los lugares de la memoria del primer liberalismo, algo que se escapa un poco de lo que llamaríamos la historia política tradicional, de las batallas, de la guerra, de los políticos, pero que también es interesante analizar para ver cómo todos estos temas del liberalismo han formado parte de la memoria colectiva, de la cultura política de los españoles y sobre todo de los políticos y de los partidos del siglo XIX. Yo no me voy a extender más porque ya vamos justo de tiempo y le doy la palabra a Manolo Morales. Bien, muchas gracias, buenos días. Gracias primero a Diego, por supuesto, antes de comenzar por la presentación. La breve presentación. Breve, pero bueno, como somos amigos de hace muchos años, lo prefiero así, y después las expectativas que se puedan despertar con una presentación más elogiosa no se frustran. Y gracias también, por supuesto, a los organizadores, la Universidad de Cádiz y la Consejería de Gobernación por la invitación, ¿no? Yo a veces lo digo, pero es verdad, prácticamente cabí en mi segunda casa, porque estoy aquí todos los años, por un motivo o por otro, pero en fin, bueno, no me entretengo más. Efectivamente voy a hablar de, como decía Diego, de lecturas, símbolos y lugares de la memoria, particularmente símbolos, lugares de la memoria, etcétera, que genera la Constitución de 1812. Y más concretamente voy a limitar la exposición a un periodo y a un tiempo y un espacio muy preciso. La referencia va a ser en la medida de lo posible siempre Andalucía, las manifestaciones simbólicas, rituales, etcétera, que se generan en Andalucía y en ese primer liberalismo. Básicamente hasta el sexenio democrático, aunque van a ser hasta el año 37, en que se reforma la Constitución del 12, prácticamente cuando la mayor parte de estas manifestaciones culturales tengan lugar. Pero en fin, básicamente eso. El punto de partida sería, y yo creo que esto no se le escapa a nadie, que estamos ante un nuevo tiempo. El principio del siglo XIX supone un tiempo nuevo, política y culturalmente hablando, en España. Primero tuvieron lugar algunas de las reformas de lo Ilustrado y después la coyuntura bélica, precisamente la coyuntura de la Guerra de la Independencia, va a permitir que lo que podríamos llamar la política llegue a la calle, a los espacios más abiertos. Es una realidad que se constata desde finales del 18 y principios del 19, y eso va a propiciar de alguna manera los cambios que se están sucediendo pues, en esa misma coyuntura bélica concretamente. La experiencia indudablemente más notoria va a ser la Constitución de Corte o la creación de las Cortes y la elaboración de una Constitución, la primera Constitución con la que va a contar este país precisamente en nuestra historia contemporánea. Ese es el punto de partida. ¿Qué contempla esta Constitución? Pues saben ustedes básicamente todo lo que contempla la Constitución: división de poderes, proclamación de soberanía nacional, concretamente, división de poderes, después toda una serie de derechos y libertades que va a reconocer: libertad personal, propiedad, de imprenta, igualdad, etc. Bien, ese es el marco. Ahora, por ceñirme al tema del que yo le voy a hablar, eso no era suficiente, o así lo entendían precisamente los constitucionales gaditanos. Ellos son conscientes precisamente de que no es suficiente que la Constitución reconozca toda esa serie de derechos y libertades, sino que hay algo más. Y ellos son conscientes de que se está escribiendo una nueva página en la historia de este país, se está escribiendo una nueva historia, y esa nueva historia requiere de nuevos símbolos, requiere de nuevos códigos rituales, etcétera, que vengan a sustituir precisamente a los símbolos, a la emblemática representativa del absolutismo. Una simbología, la del absolutismo, que se había urdido precisamente con los hilos de la monarquía, con la trama de la monarquía y de la religión. Se trata de eso, de sustituir unos símbolos por otros. Es lo que se había venido haciendo en esa misma coyuntura, años antes, en Francia, y de alguna manera esa Francia revolucionaria va a servir también de alguna manera de modelo. Ya veremos algunos de los elementos nuevos concretamente. Son conscientes, por tanto, de eso, son conscientes de que hay que codificar nuevos rituales, de que hay que dar pie a manifestaciones de naturaleza cívica en la que la ciudadanía tenga el protagonismo, y son conscientes también ellos de que todos estos cambios que se están produciendo, cambios políticos, cambios simbólicos, cambios culturales, hay que transmitirlo a las nuevas generaciones, hay que procurar que supere el tiempo concretamente. ¿Para qué? Entre otras razones, para que las nuevas generaciones tengan precisamente conciencia del valor de la libertad.
Y me van a permitir un paréntesis rápido. Siempre se dice, y sobre todo ahora que vivimos en este país en democracia ya desde hace 30 años, y siempre se dice la libertad hay que ganarla día a día. Pues bien, esto es lo que van a decir los constitucionales gaditanos. Hay que transmitir precisamente a las nuevas generaciones el valor de la libertad y cómo hay que seguir luchando por ella. Y en ese sentido van a poner en pie pues toda una serie de elementos. Van a tratar de establecer un nuevo calendario, algo como habían hecho ya también los franceses. Van a permitir la aparición, van a incentivar la aparición de toda una serie de monumentos conmemorativos, de monolitos fúnebres, etcétera. Elementos que tienden precisamente a resaltar ese valor de la libertad, de la Constitución, etcétera. Bien, en este camino, ya le digo que son varios, las Cortes de Cádiz desde el mismo año 12-13 van a aprobar una serie de decretos, una serie de medidas tendentes precisamente a lograr este objetivo, como digo. Ahí no voy a detenerme mucho, pero sí en aquellos decretos más significativos, sobre todo por la trascendencia que va a tener. Hay un decreto de 15 de marzo del 13, en ese decreto del 15 de marzo del 13 las Cortes mandan solemnizar precisamente la proclamación, el aniversario de la proclamación de la Constitución. Estoy en Cádiz, no se me escapa, y no voy a decir esto de la Pepa, aparece por todas partes, desde que ayer llegué a Cádiz ya aparece de siempre, pero en fin, aparece por todas partes los carteles, los monolitos estos que han levantado con los colgajos de luces para los carnavales, pero que aparece también ya revestido con lo de la Pepa, etc. Pues bien, en definitiva se trataba de conmemorar esto. Y decían ellos de manera más o menos literal, los constitucionales gaditanos, que esto había que hacerlo así porque había que, precisamente en un día tan importante, yo decía un fausto día como fue el 19 de marzo, hay que saltar el entusiasmo nacional, y decían ellos, para que los españoles sean conscientes de que el código, que han recibido un código sagrado de la libertad, que sean conscientes de ello los españoles, y que sean conscientes de los derechos y libertades precisamente que contempla la Constitución del 12. Eso es lo que dice este decreto del 15 de marzo, y en consecuencia se iba a celebrar de manera muy solemne ese año 13 la proclamación de la Constitución, como se había celebrado ya en el año 12, precisamente cuando su promulgación, en el 19 de marzo. Va a haber otra serie de decretos, prácticamente con el mismo objetivo. El 4 de abril del 12, el año antes, habían aprobado un nuevo decreto en el que determinaban que un espacio concreto de la isla de León, de San Fernando, que se llamaba hasta entonces Manchón de Torrealta, vamos a ir pasando, aquí tienen ustedes la proclamación, una idealización de la proclamación de la Constitución, que se me olvidaba esto, de las imágenes. Aquí se puede ver, no sé si se puede ver bien, esto es una lápida que se puso en el año 2007, pero este decreto al que me refiero, concretamente de 4 de abril del 12, los constitucionales gaditanos lo que hacen es precisamente ordenar que este lugar que se llamaba hasta entonces Manchón de Torrealta, en la isla de León, pasase a llamarse a partir de estos momentos Campo de la Constitución. Como vemos, están creando ya los lugares también de la memoria, no solamente el calendario, sino lugares de la memoria. Y otro decreto de 5 de mayo de ese mismo año 12 iba a ordenar que en el almanaque civil se fijase precisamente el 19 de marzo como aniversario de la proclamación de la Constitución, es decir, que fuese lo que hoy llamaríamos el Día de la Constitución en definitiva, un día de fiesta, lo tenemos hoy en día, saben ustedes, en diciembre, como consecuencia de la aprobación de la Constitución del 78, pues esto mismo es lo que están haciendo los constitucionales gaditanos. Y un último decreto al que me voy a referir. Van a decretar también, en este caso en agosto del 12, que todos los lugares, todos los pueblos de España en los cuales no estuviesen ocupados por las tropas francesas concretamente y se hubiese promulgado la Constitución, pues las plazas centrales, las plazas mayores de los pueblos, que tenían esa denominación en general, Plaza Mayor, etcétera, pues pasasen a llamarse a partir de ese momento Plaza de la Constitución. Aquí nace precisamente esto de la Plaza de la Constitución. Y que al mismo tiempo se hiciese constar concretamente el nuevo nombre en una placa que había que erigir, que había que levantar precisamente ese mismo hecho. Estas son algunas de las medidas, pero además va a haber otra iniciativa paralelamente a estas iniciativas que lo que tienden es a que se construyan monumentos conmemorativos, no solamente, acabo de hablar de lo de la lápida, pues monumentos que conmemoren precisamente, que den para la posteridad el valor de la Constitución del 12 y de lo que significa. Y en este caso concreto, algunos de los monumentos que se van a levantar al amparo precisamente de las órdenes de las Cortes de Cádiz, pues van a seguir esos modelos a los que yo me refería antes, franceses. Seguro que todos ustedes han escuchado hablar de algunos de los elementos simbólicos de la Nueva Francia, en particular de la Marianne francesa, esta matrona
que simboliza esa alegoría de la República, nace concretamente en el año 92 con la Primera República Francesa, y aquí se va a copiar. ¿Y dónde? Pues en algunos de los monumentos conmemorativos, en algunas localidades españolas, van a nacer, se van a erigir, se van a levantar estos monumentos conmemorativos. Me voy a referir a algunos de ellos nada más por el valor que tienen, y alguno de ellos va a estar culminado de estos monumentos precisamente por una joven, la estatua, la representación de una joven que simboliza precisamente la nueva España liberal, la España constitucional, con los atributos propios concretamente de la nueva España, entre otras el texto constitucional en la mano, etc. ¿Esto dónde ocurre? Pues por ejemplo, en el caso, vestida con el ropaje clásico, etc., pues en el caso concreto en Vic, a finales de 1821, por tanto en pleno trienio constitucional, se va a levantar un monumento a la Constitución que está precisamente, como digo, una columna que está culminada con una representación alegórica de la libertad, con esta matrona concretamente. Una matrona que, fíjense ustedes, uno paréntesis, si ustedes ven estas marianas o estas matronas españolas, que van a aparecer, hay muchas, sobre todo en el sexenio democrático, Primera República, va a florecer toda esta iconografía, pues tiene atributos distintos a lo que podría ser aquellas que representan a la vieja monarquía. Entre otras cosas, aparece siempre el texto constitucional, la balanza precisamente de la justicia, es decir, unos atributos distintos. Por tanto, hay, aun cuando pudiera parecer que hay una continuidad con la alegoría del antiguo régimen, hay puntos novedosos. Por tanto, de acuerdo, hay algunas novedades. Bien, esto ocurre en Vic, como digo, pero se levantan en otras ciudades. Pues por ejemplo, esta que tienen ustedes aquí es la de Cádiz. Ustedes son de Cádiz y además ayer hicieron ese paseo por el Cádiz constitucional, pues la vieron. Esto en definitiva, como no tengo ninguna ilustración de Vic, pues digo, bueno, pues una de Cádiz. Saben ustedes que este monumento se construye en 1912 y se pone también la lápida. Vamos a seguir. Pero digo que se van a construir en las más diversas localidades, concretamente. Este monumento, yo no sé si se ve por ahí exactamente, San Agustín de la Florida, en esta localidad americana, también, hasta entonces en esos momentos colonia española, y se levanta precisamente este monolito dedicado concretamente a la Constitución. En este caso concreto, en San Agustín de la Florida, la Constitución se promulga el 17 de octubre del 12, viene recogido en la leyenda que aparece en el pie del monolito. Aparece también en el pie del monolito quién fue la autoridad militar, el gobernador militar del momento, que fue el que erigió el monolito, era el brigadier Sebastián Quindelán, y con lo que me quedo, en la misma leyenda dice que ante todo lo que se tiene es la voluntad de que este monumento sirva de eterna memoria para los españoles. Una lectura añadida que hay que hacer de esto, no solamente, de nuevo volvemos a lo de la memoria y lo de la eternidad, el dejar para las futuras generaciones precisamente conciencia de esto. Pero lo que quiero resaltar ahora es cómo, fíjense ustedes, estamos hablando de América, cómo a los puntos más alejados de las Cortes de Cádiz, a pesar de las dificultades de todo tipo, a pesar de que estamos en plena coyuntura bélica, llegan precisamente las órdenes de Cádiz, de las Cortes de Cádiz, se cumplen en todos estos puntos, ¿de acuerdo? ¿Y qué otro elemento distintivo tiene este monumento en particular? Que va a ser de los pocos monumentos que se libren precisamente del absolutismo. Saben ustedes, lo apunto y sigo, saben ustedes, no voy a hablar de historia política, pero saben ustedes que la aventura, la iniciativa de las Cortes de Cádiz se interrumpen bruscamente en el 14, como después se interrumpirán en el 23, tan pronto como se restaura el absolutismo, que es lo que hacen los realistas, arrancar las lápidas constitucionales, apedrearlas, etc. Pues este es uno de los pocos monumentos que se van a librar precisamente de esa quema, podríamos decir. Hay lugares en los que queda constancia. Esta es la Plaza del Arenal en Jerez de la Frontera. Aquí está documentado precisamente por don Diego Caro Cancela, cómo en esta plaza la lámina que había, la lápida que había en homenaje a la Constitución se destruye precisamente. Se destruye también en Almería, la lápida que existía se destruye en el año 23, pero con también un dato a retener. En algunos lugares no solamente se va a destruir las lápidas que existían en los monumentos, sino que en algunos de ellos se van a sustituir precisamente por monumentos nuevos, otros monumentos realistas, lápidas realistas. Me quedo con el caso de Almería. En Almería en el año 23 se destruye la lápida constitucional que había,
se emplaza en el mismo lugar una lápida realista y hay una octava incluida en esa lápida que dice, como además recito muy mal, voy a ser breve, pero comienza diciendo: ruge el león y el eco estrepitoso que veloz cunde por el pueblo hispano, se conmueve y derrota a aquel coloso que apellidaban pueblo soberano. No sé si se me entiende perfectamente, pero bien, en definitiva, lo que está poniendo de relieve es cómo la soberanía nacional hace agua, concretamente con la llegada a la restauración del absolutismo, es lo que viene a decir la octava esta. Y con la destrucción de las lápidas, con la destrucción de los monumentos constitucionales, evidentemente también llega la hora de la represión física, la hora de la represión de los liberales. Llega el exilio para uno, pero también la muerte para otros, como saben ustedes, y aparece lo que van a ser los primeros mártires precisamente del liberalismo, los primeros mártires que van a engrosar y van a servir para hacer una historia propia, una genealogía propia, precisamente estos mártires de la libertad. Los primeros mártires del liberalismo fueron aquellos que derramaron su sangre frente a las tropas francesas a partir del 2 de mayo de 1808. Tienen ustedes aquí la representación precisamente del cuadro de Francisco de Goya, el fusilamiento del 3 de mayo, lo tienen ustedes ahí. Son los primeros y de hecho las Cortes de Cádiz muy pronto, en el año 11, ya están ordenando que se incluya en el calendario civil precisamente el día 2 de mayo como fiesta conmemorativa por la memoria de quienes habían sido sacrificados en aras de la libertad. Eso están haciendo ya las Cortes en el mismo año 1811. E incluso, saben ustedes que este episodio, esta gesta colectiva, se va a personificar en algunos individuos. Sin duda alguna son dos capitanes del arma de artillería los que mejor personifican precisamente esa gesta colectiva, que son los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde, y en honor de ambos se van a levantar una serie de monumentos también. Aquí tienen ustedes una representación, esto lo he sacado de la Junta de Andalucía, pero en fin, una representación de precisamente el enfrentamiento con las tropas francesas en las puertas del cuartel de artillería, donde mueren Daoiz y Velarde, y van a aparecer monumentos conmemorativos precisamente en memoria de los dos. Pero no solamente eso, y no solo también las Cortes van a ordenar la inclusión en el calendario civil del día 2 de mayo, sino que las mismas Cortes, en el año 14, exactamente el 2 de mayo del 14, iban a organizar una procesión cívico-religiosa que iba a recorrer las calles de Madrid, que iba a pasar con las urnas, concretamente, que contenían los restos de estos dos héroes, de estos dos primeros mártires, y en ese recorrido por las calles de Madrid, con marchas fúnebres, etcétera, iban a parar en el nuevo Palacio del Congreso, y allí se iban a sumar a la comitiva la práctica totalidad de los diputados, precisamente, en esos momentos. Y en la misma medida, en Cádiz, en el año 23, las urnas que contenían la ceniza de Daoiz y Velarde van a ser también paseadas en procesión cívico-religiosa. Nuevo paréntesis, si me permiten ustedes, puede parecer que doy un salto, lo doy en el tiempo, pero no en el espacio. Yo no sé si ustedes recuerdan o han visto cómo en el primer franquismo se pasea, se recorre en procesión cívico-religiosa por todos los pueblos de España las cenizas de José Antonio Primo de Rivera, entre Achones, etc. Pues básicamente esto es lo mismo que se está haciendo, salvando las distancias, insisto, salvando las distancias. Pero bien, esto mismo es lo que se está haciendo y es lo que se hace en Cádiz con la ceniza precisamente de ellos. A estos primeros mártires se van a ir sumando otros en los años siguientes. Ya he comentado antes cómo se restaura el absolutismo, lo saben ustedes, a partir del 14 del 23. Se van a ir sumando otros. Hay distintos episodios entre el 14 y el 20 y entre el 23 y el 33 que marca el punto final del absolutismo fernandino, que es cuando muere Fernando VII, como saben ustedes. Distintos episodios, distintas intentonas, distintos pronunciamientos liberales, todos prácticamente van a fracasar, salvo el de Riego en el 23. Y ello va a dar lugar a la aparición de nuevos mártires, evidentemente. En el caso de Andalucía hay distintos episodios que recogen perfectamente esto que digo. En el caso de Almería, concretamente, en el año 24 hay uno de estos intentos de pronunciamiento, es lo que se conoce como el nombre de pronunciamiento de los colorados, por la casaca roja que vestían. Pero bien, este pronunciamiento de los colorados tiene detrás una serie de individuos liberales, algunos de ellos bastante conocidos. El editor y fundador de un periódico liberal que se llamaba El Surriago, concretamente un periódico radical, liberalismo radical, se llamaba este editor
y publicista Benigno Morales, era de Algeciras concretamente Benigno Morales. Se encontraba un personaje también de nombre Pablo Iglesias, no sé si tendría algo que ver con otro, pero bien, Pablo Iglesias también. Luis de Rute, que era gaditano, y Luis de Rute era capitán también, y parece ser, terminaba sus intervenciones en las sociedades patrióticas de Cádiz siempre al grito de Constitución o muerte. Bien, todos ellos protagonizan la intentona de los Colorados en el año 24, una intentona que fracasa, como digo, y se convierten también en mártires. Todos ellos son ejecutados en los años 24 y 25. Y en Almería, pues, en el año 37, paréntesis, año en el cual los progresistas están en el poder, porque atención, no se puede disociar la aparición de estos monumentos con el hecho de que haya un periodo, por muy breve que sea, de libertad en España. Evidentemente estas manifestaciones simbólicas, culturales, políticas, aparecen precisamente cuando hay libertad, no cuando está el absolutismo o el moderantismo, normalmente. Bien, este es el monolito que se levanta en el año 37 en Almería, Los Colorados concretamente. Después va a conocer una serie de vicisitudes y va a ser trasladado de sitio, pero este es el original, como digo. Otros mártires van a ser Lacy, Luis Lacy concretamente, protagonista de otro pronunciamiento. Esta es una imagen de la ejecución, precisamente, de Lacy. Esta es la ejecución de Rafael del Riego. Rafael del Riego triunfa en las Cabezas de San Juan, como saben ustedes, el pronunciamiento en el 20, pero en el 23 es detenido por las tropas precisamente francesas, los llamados 100.000 hijos de San Luis, y es ahorcado, aunque la sentencia, yo no sé si ustedes conocen algo de la sentencia le condena a morir despedazado y a que cada parte del cuerpo fuese enterrado en cada uno de los puntos cardinales de la geografía peninsular, algo que parece que no se llevó a efecto, pero en fin, esta es la ejecución. Otros mártires, como vemos, Salvador Manzanares, militar también que se pronuncia en Estepona concretamente y también fracasa y evidentemente pues paga exactamente por lo mismo. Y otro de los pronunciados, este es una representación del fusilamiento de Torrijos, precisamente del brigadier, mariscal de campo era ya en ese momento cuando es ejecutado en el año 31, en diciembre del 31, y 49 liberales más que intentan pronunciarse en las playas de Málaga, fracasan también, y esto es la representación del cuadro que pintaría, esta otra vertiente también de la aparición de símbolos, el cuadro que pintaría Gisbert, concretamente, si no recuerdo mal, en el año 87, antes había hecho uno de los comuneros, etc., ahora veremos de los comuneros, y esta es una representación precisamente de ese cuadro de Gisbert en el que se ve Torrijos y algunos de los implicados también precisamente en esa intentona. Y si estamos hablando de nuevos mártires, pues otro de los mártires que se suma precisamente va a ser a esa nómina, va a ser Mariana Pineda. Aquí tienen ustedes una imagen de Mariana Pineda. Mariana Pineda, no voy tampoco a hablar de Mariana Pineda, saben ustedes lo que representa. El episodio del descubrimiento de la bandera, la estuviese tejiendo de una manera u otra, y la detención de Mariana Pineda. Y lo que me quiero quedar es, en este proceso de construcción de monumentos precisamente, o de monolitos fúnebres, pues en el caso concretamente de Granada, pues se le levanta también a Mariana Pineda. Aquí lo tienen ustedes, se ve muy mal, pero en fin, aquí tienen ustedes el monumento dedicado a Mariana Pineda. Un monumento que se había iniciado su construcción en el año 41, en el zócalo precisamente de los monumentos se recogen los nombres de los que he citado hasta ahora y de algunos más de los mártires liberales, todos ellos se recogen en el zócalo. Y el proceso de construcción del monolito de Mariana Pineda terminó en el 73, cuando se coloca la estatua finalmente, después de pasar, pues como digo, también una serie de vicisitudes, en plena Primera República concretamente. Bien, en este caso concreto que estoy refiriéndome de Mariana Pineda, de hecho, en aquella misma coyuntura, Mariana Pineda es ejecutada, como saben ustedes, en mayo del 31, el mismo año que había sido ejecutado Torrijos y compañía, y 5 años después nada más se escribe un libro apologético de la vida de Mariana Pineda, que la escribe un abogado de nombre José de la Peña Aguayo, a quien Diego Caro también conoce muy bien. Pues Mariana Pineda tuvo un hijo precisamente con José de la Peña Aguayo, y José de la Peña Aguayo escribe un libro, ya digo, apologético de la figura de Mariana Pineda, y lo que me quiero quedar es una cosa. En ese libro, que publica en el 36, va a conocer distintas ediciones, publica primero en el 36, califica a Mariana Pineda como el punto de partida de la revolución moderna, la califica. Incluso
En los medios liberales, en aquella misma coyuntura, se establecen claras analogías entre Mariana Pineda y la Marianne francesa, por distintas razones. Primero, la coincidencia nominal, Mariana una, Mariana la otra. Y después, que las dos son mujeres. De hecho, es el primer monumento civil que se construye en España. Una mujer es este, concretamente, que se levanta en honor de Mariana Pineda. Representación también de la libertad, etcétera, igual que la Mariana francesa. Bien, en esta especie de historia que están escribiendo los... Diego, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Tranquilo, no hay problema. Gracias. No hay problema. En esta genealogía, en esta historia que están escribiendo los liberales, van a tener también cabida lo que se van a considerar en esa misma coyuntura de los años 20, 30 como los precursores precisamente del liberalismo. ¿Quiénes iban a ser los precursores? Pues iban a ser los comuneros. Yo no sé, no paréntesis, si la gente más joven sabe esto de los comuneros, a los que hayan estudiado historia medieval, pero los que tenemos cierta edad y estudiábamos historia en la Enciclopedia Álvarez, nos conocemos perfectamente de memoria eso de los comuneros de Castilla. Los comuneros de Castilla, Padilla, Bravo y Mardonado. Pues bien, los liberales españoles doceañistas van a considerar que los precursores en esa genealogía liberal van a ser precisamente los comuneros. Padilla, Bravo, Mardonado, pero también el Justicia Mayor de Zaragoza, de Aragón, que era Juan de Lanuza, que es ejecutado, mientras que los primeros son ejecutados en el año 1521, Juan de Lanuza es ejecutado en 1591. Y van a sumarse a la nómina, precisamente como os digo. En este caso concreto, en Cádiz no he puesto ninguna ilustración de los comuneros. Hay también un cuadro, de hecho hay un cuadro que pinta Gisbert, en el que se ven a los comuneros en el patíbulo, precisamente la horca, pero en fin, no lo he puesto. Pues bien, decía, en esta exaltación de los precursores precisamente del liberalismo, Cádiz también va a tener un protagonismo bastante notorio. Y no solamente porque las Cortes van a legislar precisamente en esos años, incluso en el trienio constitucional, en favor precisamente de la institucionalización de la figura de los comuneros, sino porque se va a mandar levantar precisamente monumentos en su memoria en aquellas localidades en las que habían sido ejecutados. En Villalar, por ejemplo, provincia de Valladolid, en Zaragoza, etc. Y eso lo están mandando las Cortes, concretamente, en esa misma coyuntura. E incluso, en el Cádiz del trienio constitucional se van a celebrar unas exequias en memoria, precisamente, de Padilla, Bravo, Mardonado, etc. Bien, con todo esto lo que se trata es de dejar, como yo decía al principio, constancia del valor de la libertad, pero también de cómo la muerte de los sacrificados, cómo la muerte de estos héroes no había sido una muerte que se había derramado en vano. De ninguna de las maneras. Había que dejar constancia de que esto tenía un valor. Esta muerte no habían sido en vano. Y esto se va a hacer constar en múltiples ocasiones. Y normalmente en estos monolitos a los que antes me referí, se incluían una serie de leyendas, de cartelas, cartelones, en mármol en algunos casos, en bronce en otros, en los que se dejan recoger una serie de leyendas, de máximas, con este mismo sentido. Me voy a referir a dos nada más, no voy a cansarles. En este monumento que ven ustedes aquí, este es el monumento que se levanta en memoria precisamente de Torrijos y sus compañeros de infortunio, en una plaza, que era la Plaza de la Merced, que se va a pasar a denominar a partir del año 42, esto es 1842, vuelvo a lo que decía antes, trienio esparterista, por tanto los progresistas en el poder de nuevo. Pero bien, se levanta en esta plaza, aquí justo debajo están los restos de Torrijos y compañía, todos los 49, salvo un irlandés, Robert Boyd, que iba en esta expedición, como la de los Colorados, también había ingleses, gibraltareños, etc., y que fue enterrado en el cementerio inglés de Málaga. En este caso concreto están todos, como digo. Bien, pues aquí, no sé si ven ustedes donde yo estoy señalando con el cursor, estos son cartelones de bronce, y en cada uno de ellos hay una serie de leyendas. Voy a referirme a dos nada más, porque tienen relación con esto que digo. En una de estas leyendas dice, a vista del ejemplo, ciudadano, antes morir que permitir tirano. Paréntesis. Esto es lo que diría después Pasionaria, años después de otra manera, no es ni más ni menos que lo mismo. Repito, a vista de ejemplo, ciudadano, antes morir que permitir tirano. Y la otra leyenda, la otra máxima dice, el mártir que transmite su memoria no muere, sube al templo de la gloria. En definitiva, lo que yo comentaba antes, ese intento de dejar para la posteridad el valor del sacrificio, como digo. Pero no solo esto, sino que en algunos casos, precisamente, esta
continua sangría, podríamos decir, de liberales, el hecho de que se estén destruyendo las lápidas por parte de los absolutistas, se estén destruyendo monumentos, se estén ejecutando, como digo, los liberales, en algunas coyunturas va a dar lugar a lo que podríamos llamar reacciones violentas por parte de liberales, por parte de demócratas que piensan que ha llegado el momento del desquite. Hay algunos ejemplos de esto que digo. En el año 68, justo en los mismos días en que se está produciendo en Córdoba concretamente, justo en los mismos días en que se está produciendo la Revolución de Septiembre del 68, hay un médico cordobés, republicano, demócrata, después republicano, de nombre Francisco Leiva Muñoz, va a escribir una memoria. Pues bien, Francisco Leiva Muñoz en esa memoria va a reconocer que él es uno de los que entró en la Diputación Provincial y destruyó los cuadros que había de Fernando VII y de Isabel II. He traído aquí algunos de los cuadros. Vamos a ver, los cuadros. Bueno, esta es la Revolución de Septiembre, precisamente, ¿qué les voy a decir a ustedes? Como son de Cádiz, pues aquí tienen ustedes Cádiz, en la Revolución de Septiembre, la escuadra precisamente en la bahía. Aquí tiene ustedes a don Fernando VII y aquí Isabel II, ya en la Revolución, una caricatura que se hace de Isabel II cuando se tiene que exiliar una vez que ha triunfado la Revolución, después de Alcolea. Pues bien, este médico cordobés participa precisamente en la destrucción de estos cuadros, de estos retratos de ambos, ¿de acuerdo? Bien, y mientras ocurre todo esto también, en aquellas coyunturas en las que los liberales están gobernando, las calles españolas se van a ver llenas de procesiones cívicas. Es decir, esto aquí tenemos de nuevo el modelo francés. En las calles se recorren en procesión cívica frente a la procesión religiosa. Una novedad de la procesión cívica que normalmente está precedida por el retrato del liberal de turno, sea Riego, sea Espartero en el trineo esparterista, sea Arco Agüero, etc. Esta es una ilustración de Arco Agüero, precisamente, proclamando la Constitución en San Fernando concretamente. Pues bien, esto va a ocurrir periódicamente, como digo. En el trienio constitucional, en Cádiz concretamente, fueron múltiples las procesiones cívicas que se hicieron detrás del retrato de Riego. Incluso en algunas de ellas participó directamente el propio Riego. El propio Riego dicen quienes se han ocupado un poco de su figura, que era una persona un tanto, vamos a llamarla, osada para todo. Y él era el primero, si había que hacer una procesión cívica, él era el primero que estaba allí haciendo la procesión cívica. Si había que enfrentarse a quien fuese, él era el primero. Pues bien, Riego se iba a poner al frente, como digo. Y estas procesiones cívicas van a verse dotadas de nuevos símbolos identitarios del liberalismo, símbolos identificadores, símbolos en la vestimenta, pero símbolos también en los himnos, en la música. Pues, por ejemplo, en los años del trienio constitucional se pone de moda las escarapelas constitucionales, que son símbolos identitarios, lo que hoy llamamos, o llaman algunos PIN, en definitiva, estas escarapelas, bueno, llámenla ustedes como quieran, ¿de acuerdo? Es un símbolo identitario del liberalismo, con unos colores determinados, concretamente. Y con una leyenda, algunos de ellos, vuelvo a remitirme, leyenda, por ejemplo, libertad constitucional, constitución o muerte, era la leyenda que tenían estas escarapelas, las cintas verdes, moradas, etcétera. Aparecen también las aleluyas, exaltando el valor de la Constitución. Aquí tienen ustedes una aleluya, a la que se ve toda una serie de viñetas, a la que se exalta la Constitución, no voy a detenerme. Aparecen también las banderas, las nuevas banderas. Si ustedes recuerdan o han visto el episodio, saben algo del episodio de la bandera que estaba tejiendo, al parecer no la tejía ella, pero en fin, que la tejiese Mariana Pineda, pues era morada y verde. Pero si ustedes se entretienen en leer un libro que se le dedica a Torrijos, que se publica en el año 1931, en el primer centenario, ahora volveré sobre ello, Luis Cambronero, dedicado a Torrijos, pues se recoge, y lo dice la Gaceta de Madrid, a la gavilla, al grupo de Torrijos que se intenta pronunciar en el año 31, cuando lo detiene, además de armamento, etcétera, le cogen banderas, literalmente cito, banderas tricolores, sigo citando literalmente, roja, amarilla y violada. Interpreten ustedes si era violada, si era morada, si era violeta, si era azul, que esto hay también disquisiciones, pero en fin, bandera tricolor es la que le cogen concretamente a Torrijos en el año 31. Bien, se trata, como digo, de una serie de símbolos que están apareciendo en esos momentos, como las aleluyas, como decía. Se recurre también
a las barajas constitucionales, aparecen precisamente en esa coyuntura. Esta es una baraja que se imprime en el año 1822 y la imprime precisamente aquí tienen ustedes, bueno, esta baraja concretamente la imprime Simón Ardit Iker, que era un impresor barcelonés que en esa coyuntura concretamente era sargento del batallón de milicianos voluntarios de Barcelona, y él imprime precisamente esta baraja constitucional. En la página del Congreso de los Diputados hay dos ejemplares distintos, lo pueden ustedes consultar, que ahí es donde lo he sacado. En la Biblioteca Nacional está la plantilla también, etc. Y como ven ustedes, pues bien, esta baraja lo que se hacía era representar alegóricamente a España, o bien mediante el león en este caso concreto. Se saltaba la figura de esos héroes y de esos mártires a los que ya antes me referí, ahí lo tienen ustedes. Se puede leer Velarde, Lassi, López, Quiroga, López Baño, Quiroga, etc. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cuál es la significación de esta baraja constitucional? Pues es una baraja tradicional, pero los palos se sustituyen precisamente por nuevos elementos. Los oros son textos de la Constitución, las copas son, es decir, cada palo se está sustituyendo por un elemento nuevo, como digo, y que tiene que ver con la Constitución concretamente. Y en este mismo sentido, yo hablaba antes de la música, de la canción, pues también la música es un elemento innovador, un elemento movilizador concretamente, es un medio de movilización de los liberales en esa coyuntura. No voy a referirme, o sí, evidentemente el más conocido es el himno de Riego, que duda cabe, himno de Riego, precisamente en honor del mismo general, y que después la Primera República lo va a reconocer como himno oficial. Pero hay otras muchas canciones, letrillas, etcétera, que aparecen precisamente en los años 10, en los años 20, concretamente en los años 30. Concretamente en un periódico gaditano, me refiero a algunas otras, que se llamaba La Campana del Lugar. Por este periódico gaditano, en el año 13, se recogieron toda una serie de letrillas que tenían un marcado acento jacobino, concretamente, y se debían a un médico de la Armada, concretamente, de nombre Manuel de Navas. Me quedo con una para que vean ustedes el matiz en el acento jacobino al que antes me refería. Una de estas letrillas dice: Van, bin, bombarda, sonando, la sangre debe correr, la sangre de los traidores, cuyo Dios es su interés. La libertad no se planta en su fuerza y robustez, mientras tenga más de 4, puesta en su sitio la nuez. Evidentemente, ¿dónde tenían que tener la nuez según él? En la guillotina, evidentemente, para que no acabasen con la Constitución. Bien, hay otros himnos, por ejemplo, los colorados, no voy a referirme, pero los colorados también van a contar con un himno propio, que Benigno Morales, ya dije antes que Benigno Morales era periodista, etcétera, va a componer, y llamó el Grito Nacional, etcétera. Está también el Trágala que nace en Cádiz y va a ser precisamente Riego quien lo cante en Madrid, en el Café de la Fontana de Oro. El Trágala tiene distintas letras, no voy a detener, pero alguna de ellas saben ustedes que decía: trágala, tu servilón, tú que no quieres la Constitución. Hay por aquí alguna imagen dedicada a esto, ahí lo tienen ustedes: Trágala perro, que era otra de las letras, metiéndole a los realistas precisamente la Constitución, como fuese, pinchándole. Esto es un café, no es el mismo, pero en fin, el café de la época concretamente. En el café, aquí tienen ustedes los liberales, los progresistas, pues arengando y cantando, etcétera. Aquí tienen ustedes la letra del himno de Riego, etcétera. Bien, voy terminando. En definitiva, todos estos medios a los que me referí, fijación de un calendario propio, levantamiento, construcción de monolitos conmemorativos de la Constitución, de monumentos fúnebres, creación de aleluyas, de barajas, himnos, etcétera. Todo esto sirvió para lo mismo, sirvió para precisamente poner de relieve el valor, como yo decía, de la Constitución. Y es que la Constitución no solamente fue en esa coyuntura hasta el 37 en que se reforma la Constitución del 12 un elemento central en el discurso liberal, sino que sirvió también como referente último para la construcción de un sistema de representaciones, el sistema que identificaba el primer liberalismo en definitiva. Eso es lo que hace. Ejemplos de esto hay múltiples, además de los que he citado, y que van a seguir en el tiempo a lo largo de los siglos XIX y XX. Yo me he limitado prácticamente a los años 20-30, siguen conmemorándose esto. Yo ponía antes la imagen del monumento a las Cortes de Cádiz de 1912,
sigue en el sexenio democrático, la coyuntura de los años 80 y 90 del siglo XIX, etc. Por tanto, no voy a repetir nada de esto. Lo que sí quiero destacar es cómo el valor de la Constitución del 12 trasciende el tiempo y trasciende hasta llegar a la misma Segunda República. Me quedo con dos episodios que ponen de relieve esto que estoy diciendo. Esa trascendencia del tiempo, insisto, en periodos concretos de libertad, que desgraciadamente en este país no han sido muchos los periodos de libertad, han sido periodos breves, pero en fin, periodos de libertad, como digo. En el año 27, Federico García Lorca va a poner en escena, la había terminado antes, 2 años antes, en el año 25, había terminado de escribir su Mariana Pineda, la tragedia dedicada a Mariana Pineda, que de alguna manera está basada en el libro precisamente de la Peña Aguayo, de José de la Peña Aguayo, al que yo antes me refería. Se estrena en el año 27 por primera vez, se estrena en Barcelona, Mariana Pineda, la compañía de Margarita Sirgu, saben ustedes que es un mito también Margarita Sirgu del republicanismo, y condecorado de Salvador Dalí. Bien, lo que quiero destacar es que entre ese año 27 se estrena en Barcelona primero, después el mismo año en Madrid. Pues bien, entre ese año 27 y el año 31 se va a publicar, se va a estrenar solo en Madrid, se va a representar más de una treintena de veces. Era el mejor ejemplo del eco que tenía precisamente el primer liberalismo que seguía teniendo. El mismo Lorca iba a ser en esa tragedia, iba a incluir un romance, yo no sé si ustedes han leído o han visto, representan Mariana Pineda, pues hay uno de los romances, en una de las escenas, no recuerdo mal la escena octava me parece que aparece el romance precisamente dedicado a otro de los liberales, a Torrijos. Torrijos, tengo para aquí la letra, pero en fin, no la voy a leer. Y él mismo hace el dibujo, el mismo Lorca hace el dibujo precisamente que representa alegóricamente la muerte de Torrijos. Esta es, concretamente, que la recoge, como digo, en ese... Bueno, esta era la primera. Bien, el otro episodio al que te iba a referir, digo, para poner de relieve el valor de la Constitución y cómo trasciende el tiempo, tiene lugar 4 años después ya, en el año 31, en diciembre de 1931, una institución malagueña, la Sociedad Económica de Amigos del País, organiza una serie de actos en conmemoración para celebrar el primer centenario de la muerte de Torrijos y los 49 liberales. Y en esos actos tienen cabida distinto se publica un libro, como yo decía antes, un libro dedicado a la memoria de Torrijos, que el autor es Luis Cambronero, se monta una exposición y se organiza un ciclo de conferencias. Y este ciclo de conferencias lo va a cerrar don Miguel de Unamuno. Pues bien, don Miguel de Unamuno, en esa conferencia de clausura precisamente de estos actos, va a resaltar la continuidad que a su juicio había entre el primer liberalismo del 12, entre Torrijos, Riego, etcétera, lo que representaban Torrijos y Riego, etcétera, y la democracia republicana. Y él dice de manera más o menos literal, porque ese hilo conductor lo marcan los símbolos, las ideas, que son prácticamente los mismos. En definitiva, quienes habían estado pronunciando en contra del absolutismo en los años 10, 20, 30, en definitiva, podríamos decir que eran ciudadanos que tenían un claro compromiso cívico, un claro compromiso político. Era lo que quería resaltar precisamente Miguel de Unamuno en esa coyuntura de diciembre del 31. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Manolo. Muy bien, Manolo, muchas gracias por tu interesante y renovadora ponencia. Y si queréis, ahora podemos abrir un turno de intervenciones del público para aclarar, matizar o preguntar al ponente sobre las cuestiones que ha planteado. Tienen ustedes la palabra. Lo he aburrido. No, Iván, hombre, estaba muy bien. Está muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro entonces? Muy bien. Esto es como una encuesta sociológica, ¿no? O no se han enterado de nada. Hombre, no, está muy bien. No se va a enterar de nada, ¿eh? Bueno, pues... Me levanto, ¿no? No, espérate. No hay entonces ninguna intervención, ¿no? Bueno, pues, si no lo hay, yo le agradezco a Manolo su presencia. Te puedes retirar, Manolo, porque vamos a continuar de inmediato con la sesión de comunicaciones para luego tener un descanso un poquito más amplio, ¿eh? Entonces, Manolo, gracias e invito a que me acompañen en la mesa los primeros comunicantes, que son Miguel Ángel Chamoso Cantudo e Isabel Ramos Vázquez, de la Universidad de Jaén.